Después de años construyendo una vida juntos, mi marido pidió un tiempo para reconectarse con su pasado. Descubrí que estaba yendo a un retiro espiritual, con su primera novia. Estaba preparando el café cuando Javier entró en la cocina, con esa expresión que conocía demasiado bien, la que usaba cuando quería algo que sabía que no me gustaría. 10 años de matrimonio me habían enseñado a leer cada arruga de preocupación en su frente. «Sofía, necesitamos hablar», dijo, sentándose en la mesa de la cocina sin tocar el café que acababa de servirle. Mi estómago se contrajo. Esas palabras nunca anunciaban algo bueno. «Te escucho», respondí, intentando mantener la voz calmada mientras me sentaba frente a él. «Necesito un tiempo para mí, para reconectarme conmigo mismo, con mis raíces». Hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Encontré un retiro espiritual en las montañas. Serán solo 2 semanas». Algo en su tono, en la forma como evitaba mi mirada, encendió una alarma dentro de mí. En 10 años juntos, Javier nunca había mostrado el menor interés por la espiritualidad. ¿Un retiro espiritual? ¿Tú? Y pregunté, incapaz de esconder mi sorpresa. Se encogió de hombros, repentinamente muy interesado en una mancha en el mantel. «He estado pensando mucho en la vida, en el propósito. Necesito claridad». Asentí, aunque la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. «¿Y cuándo sería eso?» «La próxima semana», respondió demasiado rápido. «Ya reservé el cupo. Quería contarte antes, pero no escuché el resto». Mi mente se fijó en el detalle. Él ya había reservado. Ya había decidido. Mi opinión era una formalidad. Aquella noche, mientras Javier se duchaba, hice algo que nunca había hecho en los 10 años de nuestro matrimonio. Revisé su celular. La culpa me carcomía, pero el nudo en mi estómago era más fuerte. Necesitaba saber si mi intuición estaba en lo cierto, y lo estaba. El retiro espiritual existía, pero había otro detalle que Javier omitió. Carmela Vázquez también iría. El nombre de su primera novia, aquel amor de juventud sobre el cual siempre hablaba con un brillo especial en los ojos, estaba allí, en los mensajes. Apenas puedo esperar para reconectarnos allá en las montañas, lejos de todo y de todos. Su mensaje me golpeó como una bofetada. Las respuestas de él no eran menos dolorosas. «Yo también estoy contando los días. Sofía no sospecha nada. Le dije que es un retiro para autoconocimiento». Me senté en la cama, sintiendo el mundo a mi alrededor derrumbarse. 10 años. 10 años en los que abandoné mi prometedora carrera para seguirlo hasta esta ciudad donde no conocía a nadie. 10 años cuidando la casa, apoyando sus proyectos, creyendo que construíamos algo juntos. Las lágrimas nublaban mi visión mientras deslizaba la pantalla, descubriendo que no era un plan reciente. Había mensajes de meses atrás, coordinando cada detalle de este reencuentro. Fotos intercambiadas, palabras que un hombre casado no debería decirle a otra mujer. Rápidamente, coloqué el celular de vuelta cuando escuché la ducha apagarse. Sequé mis lágrimas y fingí estar leyendo un libro. «¿Todo bien?», preguntó Javier al salir del baño. «Sí», mentí, sintiendo un sabor amargo en la boca. «Solo estoy cansada». Aquella noche, acostada al lado del hombre que ahora parecía un extraño, planeé mi próximo paso. No confrontaría a Javier, no todavía. Necesitaba saber más, entender la profundidad de esta traición. Mientras él dormía pacíficamente a mi lado, mi mundo había sido puesto patas arriba, y lo peor de todo era darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Las horas extras en el trabajo, los viajes de negocios que aumentaron en los últimos meses, el celular siempre bloqueado y nunca lejos de él. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En mi mente, solo podía ver los mensajes entre ellos y una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Por cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? La mañana siguiente me sentía como si un camión me hubiera pasado por encima. No había dormido más de 2 horas, repasando una y otra vez los mensajes que había visto. Pero tenía que fingir normalidad. No quería que Javier sospechara que yo sabía algo. Durante el desayuno, él hablaba sobre su trabajo como si nada pasara, como si no estuviera planeando encontrarse con su exnovia a mis espaldas. ¿Y ese retiro espiritual?, le pregunté con toda la calma que pude reunir. ¿Me puedes contar más sobre él? Javier se tensó por un segundo, pero rápidamente se compuso.
Es en un centro en las montañas. Se llama Alma Nueva. Hacen meditaciones, yoga, técnicas de respiración, ese tipo de cosas. Suena interesante, dije, revolviendo mi café. Quizás podríamos ir juntos. A mí también me vendría bien algo de paz interior. Vi el pánico cruzar su rostro durante un instante antes de que esbozara una sonrisa forzada. Creo que necesito hacer esto solo, Sofía. Es un viaje personal. Además, todos los cupos ya están ocupados. Mentiroso. En las conversaciones con Carmela había visto que él mismo había sugerido que ella reservara antes de que se llenara. Él la había invitado específicamente. Entiendo, murmuré, fingiendo resignación. Esa tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, busqué más información. Encontré el sitio web del retiro Alma Nueva. Efectivamente, era un lugar legítimo, especializado en retiros espirituales y de meditación. Las fotos mostraban un complejo de cabañas en las montañas, rodeado de bosques y con un lago cercano. Un sitio perfecto para un romance clandestino. Sin pensarlo 2 veces, llamé al número del centro. Una mujer con voz amable me atendió. Buenos días. Llamo para consultar sobre el retiro de la próxima semana. Dije, intentando sonar casual. Claro. ¿En qué puedo ayudarla? Mi esposo se inscribió y me gustaría saber si todavía quedan plazas disponibles. Déjeme revisar. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Javier Martínez. Respondí conteniendo la respiración. Hubo un silencio mientras ella verificaba. Sí, aquí está. El señor Martínez reservó una cabaña para 2 personas para el retiro, que comienza el próximo lunes. Mi corazón se detuvo. ¿Una cabaña para 2? Sí, señora. Las cabañas dobles son para parejas o amigos que vienen juntos al retiro. Entiendo, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. ¿Y por casualidad podría decirme si la otra persona ya está registrada? Déjeme ver. Sí, está registrada la señorita Carmela Vázquez. ¿Desea que la agregue a usted a la reserva también? No, gracias, respondí rápidamente. Solo estaba confirmando algunos detalles. Gracias por su ayuda. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. No solo iban al mismo retiro, sino que compartirían cabaña. Todo estaba planeado para su reencuentro romántico. Pasé el resto del día como un zombie, moviéndome por la casa sin realmente hacer nada. Cuando Javier llegó del trabajo, ya había logrado controlar mis emociones lo suficiente para fingir normalidad. Durante la cena, tomé una decisión. Tenía que confrontarlo. No podía dejar que se fuera a ese retiro pensando que me había engañado tan fácilmente. Javier, dije finalmente, después de que terminamos de comer. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto. Él me miró con cierta cautela. Claro, dime. ¿Vas a ir a ese retiro con Carmela? Su cara palideció instantáneamente. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Esa reacción fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Cómo? ¿Qué? Balbuceó finalmente. Vi tus mensajes, Javier. Los vi todos. Sé que has estado en contacto con ella desde hace meses. Sé que reservaste una cabaña para los 2. Se pasó las manos por el pelo, claramente agitado. Luego, para mi sorpresa, su expresión cambió. No parecía arrepentido. Parecía aliviado. Mira, Sofía, no quería que lo descubrieras así, pero tal vez es lo mejor. Carmela y yo nos volvimos a encontrar hace 8 meses. En esa conferencia, en Madrid. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿8 meses? Había estado engañándome durante 8 meses y yo no tenía ni idea. Ella siempre fue especial para mí, lo sabes. Lo que tuvimos nunca terminó realmente. Solo nos separamos por circunstancias. Ahora quiero explorar esos sentimientos. ¿Explorar? ¿Estás escuchándote? Estamos casados, Javier. Él tuvo la osadía de mirarme con condescendencia. Es solo un retiro, Sofía. Estamos reconectándonos espiritualmente. No me insultes, respondí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Reservaste una cabaña para compartir con ella. ¿Eso también es parte de la reconexión espiritual? Javier se levantó de la mesa, claramente molesto porque lo había descubierto. No esperaba que lo entendieras. Por eso no te lo dije. Carmela y yo tenemos una conexión que va más allá de lo físico. Es algo que tú y yo nunca tuvimos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. 10 años de matrimonio reducidos a nada, en comparación con su conexión especial con Carmela. ¿Y qué pensabas hacer?
¿Irte al retiro, acostarte con ella y luego volver aquí como si nada? No lo sé, ¿de acuerdo?, gritó, perdiendo la compostura. No sé qué va a pasar después del retiro. Solo sé que necesito hacer esto. Necesito saber si lo que siento por Carmela es real. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con lo que prometiste cuando nos casamos? Las personas cambian, Sofía. Los sentimientos cambian. Me quedé mirándolo, incapaz de reconocer al hombre frente a mí. Este no era el Javier con quien me había casado. Bien, dije finalmente. Ve a tu retiro. Explora tus sentimientos con Carmela. Pero no esperes que yo esté aquí esperándote. Cuando regreses. Javier me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Siempre había sido la esposa comprensiva, la que cedía, la que perdonaba. Pero esta vez era diferente. «No hablas en serio», dijo, más como una pregunta que como una afirmación. «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ahora, si me disculpas, dormiré en la habitación de invitados. No quiero compartir la cama con un mentiroso». Me levanté y comencé a recoger mis cosas. Javier se quedó allí, mirándome con una mezcla de sorpresa y confusión. «Sofía, estás exagerando. Solo es un retiro de 2 semanas. Un retiro donde compartirás cabaña con tu exnovia, con quien has estado mensajeándote a mis espaldas durante 8 meses. No soy estúpida, Javier. No dije que lo fueras, solo creo que estás reaccionando de forma exagerada». Dejé escapar una risa amarga. ¿Sabes qué? Ve a tu retiro. Reconéctate con Carmela. Haz lo que necesites hacer. Pero no esperes que las cosas sigan igual cuando regreses. Con eso tomé mi almohada y me dirigí al cuarto de invitados, cerrando la puerta detrás de mí. Me derrumbé en la cama, finalmente permitiéndome llorar libremente. Al día siguiente, Javier intentó hablar conmigo durante el desayuno, pero me mantuve firme. No había nada más que decir. El daño ya estaba hecho. «Solo quiero que entiendas que esto no significa que no te quiera», dijo. «Solo necesito explorar estos sentimientos». «¿Y qué pasa con mis sentimientos, Javier? ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentiría yo?» No tuvo respuesta para eso. Los días siguientes fueron tensos. Javier siguió adelante con sus planes para el retiro, empacando su maleta como si nuestra confrontación nunca hubiera ocurrido. Yo, por mi parte, comencé a considerar mis opciones. No podía seguir en este matrimonio después de semejante traición. La noche antes de su partida, recibí un mensaje de Teresa, mi mejor amiga. «Sofía, ¿estás bien?» Patricia me contó que vio a Javier y Carmela juntos en un café hace unos días. Patricia era la esposa de un compañero de trabajo de Javier, así que ni siquiera se estaban escondiendo. Probablemente toda la empresa sabía de su aventura menos yo. «No estoy bien», respondí sinceramente. «Javier se va mañana a un retiro con ella». «¿Qué? ¿Y lo vas a permitir?» «¿Qué puedo hacer?» Ya decidió lo que quiere. «Sofía, ¿dónde quedó mi amiga luchadora, la que no dejaba que nadie pasara por encima de ella?» Sus palabras me golpearon. Tenía razón. ¿En qué me había convertido? ¿En qué momento dejé de ser esa mujer fuerte y decidida para transformarme en alguien que acepta las migajas que le dan? «Tienes razón», escribí después de un momento. «No puedo quedarme aquí esperando mientras él está con ella». «¿Y qué vas a hacer?» Pensé por un momento, y entonces una idea surgió en mi mente. Una idea loca, impulsiva, pero que podría darme las respuestas que necesitaba. «Voy a ir a ese retiro», respondí. «Voy a ver con mis propios ojos lo que está pasando». «¿Estás segura? ¿No sería mejor simplemente dejarlo y seguir adelante? Necesito saber la verdad completa. Necesito ver quién es realmente Javier cuando cree que no lo estoy mirando». «Entonces iré contigo», respondió Teresa sin dudar. «No deberías pasar por esto sola». Sentí una oleada de gratitud hacia mi amiga. Al menos en este momento oscuro, no estaba completamente sola. Esa noche, mientras Javier dormía en nuestra habitación, comencé a planificar mi viaje al retiro Alma Nueva. No sabía exactamente cómo iba a entrar o qué iba a hacer una vez allí, pero estaba determinada a descubrir la verdad completa sobre mi marido y Carmela. La mañana en que Javier se fue, apenas intercambiamos palabras. Él intentó darme un beso de despedida, como si todo fuera normal, pero giré la cara. Sus ojos mostraron un destello de irritación. «Volveré en 2 semanas», dijo desde la puerta. «Que te diviertas con Carmela», respondí sin mirarlo.
Lo escuché suspirar con fastidio antes de cerrar la puerta. Apenas se fue, llamé a Teresa. Está hecho. Se acaba de ir. ¿Cómo estás?, preguntó con preocupación. Ansiosa por descubrir toda la verdad, respondí. ¿Pudiste reservar algo en el retiro? No exactamente, dijo Teresa. Están completamente llenos para esta semana, pero conseguí algo mejor. Mi primo Alberto trabaja como instructor de yoga allí. Le conté la situación y accedió a ayudarnos. ¿En serio? ¿Qué dijo? Dice que puede registrarnos como asistentes especiales para el retiro. No participaremos en todas las actividades, pero podremos estar allí y observar. Tenemos que llegar mañana temprano. Sentí un nudo en el estómago. Hasta ahora todo era una idea, un plan vago. De repente se volvía real. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Teresa, notando mi silencio. Sí, respondí con firmeza. Necesito ver por mí misma qué está pasando. Pasé el resto del día preparando una pequeña maleta. No necesitaba mucho. Estaríamos allí solo unos días para observar. El plan era simple: llegar al retiro, encontrarnos con Alberto y mantener un perfil bajo mientras observábamos a Javier y Carmela. Esa noche, mientras revisaba qué ropa llevar, descubrí una foto nuestra en el fondo del cajón. Javier y yo en nuestra luna de miel en Cancún, sonriendo a la cámara, tan felices y enamorados. Parecía otra vida, como si esas personas ya no existieran. Al día siguiente, Teresa pasó a recogerme temprano. El viaje a las montañas tomó 3 horas. A medida que nos acercábamos, el paisaje se volvía más verde y el aire más fresco. En otras circunstancias, habría disfrutado de la vista. Alberto nos espera en la entrada del personal, explicó Teresa mientras seguía las indicaciones del GPS. Nos dará credenciales de asistentes de programa y nos alojará en la cabaña del personal. ¿No nos reconocerá Javier? Alberto. Dice que hay más de 50 participantes y las actividades están distribuidas en grupos pequeños. Si tenemos cuidado, podemos evitar cruzarnos directamente con él. El centro de retiro era exactamente como lo mostraban las fotos en la web. Un conjunto de cabañas rústicas rodeadas de árboles, con senderos de piedra conectándolas. A lo lejos se veía el lago, brillando bajo el sol de la mañana. Estacionamos detrás de una de las cabañas más grandes, lejos de la entrada principal. Un hombre joven con cola de caballo y ropa deportiva nos saludó con la mano. «Ese debe ser Alberto», dijo Teresa. Bajamos del coche y nos presentamos. Alberto parecía simpático y comprensivo. «Lamento mucho tu situación», me dijo. «Las he registrado como asistentes del programa de yoga y meditación. Tengan, estas son sus credenciales. Pueden moverse libremente por las áreas comunes, pero intenten no llamar la atención». Nos guió hacia una cabaña pequeña en la parte posterior del complejo. Esta es la cabaña del personal auxiliar. Pueden quedarse aquí. Les recomiendo cambiarse a ropa más acorde con el lugar. Les dejé algunas prendas que pueden usar. Dentro de la cabaña había 2 camisetas con el logo del retiro y pantalones holgados. «Gracias por todo esto», le dije sinceramente. «No hay problema. Detesto a los mentirosos», respondió con una sonrisa triste. La primera actividad ya comenzó en el salón principal. Si quieren, pueden observar desde la parte trasera. Nos cambiamos rápidamente y seguimos a Alberto hasta un edificio más grande. Desde una puerta lateral pudimos observar el interior. Había unas 30 personas sentadas en círculo en el suelo, escuchando a un hombre mayor con barba blanca que hablaba sobre la importancia del silencio interior. Recorrí con la mirada a los participantes hasta que lo vi. Javier estaba sentado junto a una mujer de cabello oscuro ondulado que solo podía ser Carmela. Estaban muy cerca uno del otro, y mientras el instructor hablaba, vi cómo Javier le acariciaba discretamente la mano. Sentí una punzada de dolor. Verlos juntos, tan íntimos, hizo que todo fuera dolorosamente real. «¿Estás bien?», susurró Teresa. Asentí, incapaz de hablar. Alberto nos señaló un par de sillas en la parte trasera donde podíamos sentarnos sin ser notadas. Durante la siguiente hora, observé a mi marido interactuar con Carmela. La forma en que la miraba, cómo se inclinaba para susurrarle al oído, las pequeñas sonrisas que compartían. No había duda. Estaban completamente inmersos el uno en el otro. Cuando la sesión terminó, nos retiramos rápidamente para evitar ser vistas. Alberto nos informó que habría una actividad de meditación en el lago después del almuerzo. Pueden observar desde el sendero elevado.
Tienen buena vista desde allí y es poco probable que los crucen. A la hora del almuerzo, nos quedamos en la cabaña. Alberto nos trajo algo de comer. ¿Cómo van?, preguntó. Los vi juntos, respondí. No hay duda de que están involucrados. Alberto asintió con comprensión. Lamento que estés pasando por esto. Por cierto, escuché algo que podría interesarte. Estaba sirviendo agua en una de las mesas y oí al hombre que describes, Javier, hablando con otro participante. Mencionó que está pensando en dejar a su esposa cuando regrese del retiro. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. ¿Estás seguro? Completamente. Dijo que este retiro era una especie de preparación, un tiempo para aclarar su mente antes de dar el gran paso. Mencionó que su empresa acaba de cerrar un contrato importante y que esperaría a que todo estuviera firmado antes de separarse. Un contrato importante. El proyecto en el que Javier había estado trabajando durante meses. El que finalmente lo consolidaría en la empresa. El que yo había sacrificado tantas noches ayudándole a preparar, revisando números, corrigiendo presentaciones. Entonces, todo era mentira, murmuré. Nunca tuvo intención de volver conmigo. Solo estaba esperando el momento adecuado para irse. Teresa me tomó de la mano. Lo siento mucho, Sofía. No lo sientas, dije, sintiendo cómo el dolor se transformaba en determinación. Al menos ahora sé la verdad, y puedo prepararme para lo que viene. Después del almuerzo, fuimos al sendero elevado que rodeaba el lago. Desde allí, podíamos ver a los grupos dispersos por la orilla, sentados en posición de meditación. Localicé a Javier y Carmela casi de inmediato. Estaban un poco apartados del resto, sentados muy juntos bajo un árbol. En vez de meditar, conversaban animadamente. En un momento, vi a Javier inclinarse y besarla. No fue un beso casual o amistoso. Fue el tipo de beso que solía darme a mí. Creo que he visto suficiente, dije, apartándome. Mientras regresábamos a la cabaña, nos cruzamos con un hombre que se me quedó mirando con curiosidad. Por un momento temí que me reconociera y alertara a Javier, pero luego siguió su camino. Eso estuvo cerca, suspiró Teresa. De vuelta en la cabaña, Alberto nos esperaba con una expresión seria. ¿Estás bien?, me preguntó. He estado mejor, respondí sinceramente. Pero agradezco poder ver la verdad con mis propios ojos. Hay algo más que deberías saber, dijo Alberto, dudando un momento. El hombre que acabas de ver con esa mujer estuvo aquí el año pasado. ¿Qué?, pregunté, confundida. Lo reconocí en cuanto llegó ayer. Estuvo aquí hace exactamente un año, con otra mujer. No era esta Carmela, era alguien más. ¿Otra mujer?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Estás completamente seguro?, Alberto asintió. Completamente. Tenía el pelo rubio, más corta de estatura. Recuerdo que se registraron como pareja, igual que ahora con esta mujer. Me dejé caer en una silla, intentando procesar esta nueva información. No solo me estaba engañando con Carmela, sino que aparentemente había un patrón. Javier había estado llevando a diferentes mujeres a este mismo retiro. ¿Recuerdas su nombre?, preguntó Teresa. Alberto negó con la cabeza. Lo siento, fue hace un año. Pero puedo preguntar discretamente si alguien más lo recuerda. Por favor, dije. Necesito saber toda la verdad. Después de que Alberto se fue, Teresa se sentó a mi lado. ¿Qué piensas hacer ahora? Ya no se trata solo de Carmela, respondí. Parece que Javier ha estado llevando una doble vida desde hace tiempo. Necesito saber quién es realmente el hombre con el que me casé. Al día siguiente, decidimos seguir observando. Durante el desayuno, nos mantuvimos en la parte trasera del comedor, usando gorras y lentes oscuros como precaución adicional. Javier y Carmela estaban sentados juntos, compartiendo la comida de sus platos como adolescentes enamorados. «Mira eso», susurró Teresa indignada. «Ni siquiera intenta ser discreto». «¿Por qué lo haría? Piensa que estoy a cientos de kilómetros de aquí, esperándolo como una tonta». Alberto se acercó a nuestra mesa con expresión seria. «Tengo información», dijo en voz baja. «Hablé con Marta, una de las recepcionistas que lleva años aquí. Recuerda a tu marido del año pasado. La mujer que lo acompañaba se llamaba Laura Méndez». El nombre me golpeó como un puño. «¿Laura Méndez? ¿Estás seguro?» Alberto asintió. «¿La conoces?» «Es la asistente de su jefe», respondí,
sintiendo náuseas. Trabajamos juntos en varias ocasiones. Incluso vino a cenar a nuestra casa una vez. Teresa me miró con preocupación. ¿Estás bien? No, admití. Pero necesito seguir. Hay algo más grande aquí, puedo sentirlo. Después del desayuno, los participantes tenían actividades separadas, según su grupo. Alberto nos informó que Javier y Carmela estarían en una sesión de reconexión emocional en la cabaña 7. Pueden observar desde la ventana trasera. Da al bosque y nadie pasa por ahí. Seguimos sus instrucciones y nos posicionamos detrás de la cabaña 7. A través de la ventana podíamos ver un grupo de unas 10 personas sentadas en círculo. Un instructor les pedía que compartieran lo que buscaban en el retiro. Cuando llegó el turno de Javier. Escuché atentamente. Estoy aquí para reconectar con mi verdadero yo, dijo con una seriedad que nunca había visto en casa. Durante años he vivido una vida que no era auténtica, cumpliendo expectativas ajenas. Mi matrimonio se convirtió en una jaula. Ahora con Carmela siento que puedo ser quien realmente soy. Carmela le tomó la mano con una sonrisa. Yo también busco liberarme de las ataduras del pasado, dijo. Siempre supe que Javier y yo teníamos una conexión especial, pero nos separamos por circunstancias. Ahora el destino nos ha reunido. Nuevamente. ¿Circunstancias?, murmuró Teresa. ¿Así llama al hecho de que él estaba casado? Lo que busco en este retiro, continuó Javier, es la fuerza para hacer los cambios necesarios en mi vida. Cuando regrese, voy a divorciarme. Es un paso difícil, pero necesario para mi felicidad. Tu esposa entenderá, dijo el instructor. Si no son felices juntos, lo mejor es separarse. Javier asintió con expresión solemne. Sofía es una buena persona, pero nunca tuvimos la conexión que tengo con Carmela. Me casé joven, cometí un error. Ahora quiero arreglarlo. Sentí que la sangre me hervía. ¿Un error? 10 años de matrimonio reducidos a un error. Vamos, susurré a Teresa. He escuchado suficiente. Nos alejamos de la cabaña en silencio. Mientras caminábamos de regreso, mi mente procesaba todo lo que había descubierto. Javier no solo me estaba engañando, estaba planeando dejarme, y al parecer llevaba tiempo manteniendo relaciones con otras mujeres. En la cabaña, Alberto nos esperaba con un teléfono en la mano. ¿Recuerdas que mencionaste el contrato importante en el que está trabajando tu marido?, preguntó. Asentí, confundida por el cambio de tema. Bueno, conozco a alguien que trabaja en recursos humanos en 1970, una empresa de tecnología. Le pregunté sobre proyectos importantes con empresas externas de marketing digital. La empresa de Javier era una agencia de marketing digital. ¿Y?, pregunté, intrigada. Hay un contrato grande con Tecnova que se firmará la próxima semana. Es un proyecto de millones de euros. ¿Tecnova?, dije sorprendida. Es el cliente en el que Javier ha estado trabajando durante meses. Aquí viene lo interesante, continuó Alberto. Mi amiga dice que el contrato tiene una cláusula de moralidad muy estricta. Si se descubre que algún miembro clave del equipo está involucrado en escándalos o situaciones comprometedoras, la empresa puede cancelar el contrato. Teresa me miró con los ojos muy abiertos. ¿Sabes lo que esto significa? Lo sabía perfectamente. Si la infidelidad de Javier se hiciera pública antes de la firma del contrato, podría costarle no solo su matrimonio, sino también el proyecto más importante de su carrera. Por eso espera a que se firme el contrato para pedirme el divorcio, murmuré, viendo finalmente todo el panorama. No es solo por el dinero, es por su reputación en la empresa. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Recordé todas las veces que Javier había insistido en que lo acompañara a eventos corporativos, presumiéndome como la esposa perfecta. Cómo me había pedido que dejara mi trabajo para apoyar su carrera. Nunca se había tratado de nosotros. Siempre había sido sobre su imagen, su carrera, sus ambiciones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Teresa. Miré hacia la ventana, donde se podía ver el lago a lo lejos. Javier y Carmela probablemente estarían allí en unas horas, disfrutando de su romance mientras yo sufría. Voy a regresar a casa, dije con determinación. Ya he visto suficiente. ¿Vas a confrontarlo cuando vuelva? No exactamente, respondí, sintiendo que un plan comenzaba a formarse en mi mente. Voy a prepararme para lo que viene. Y esta vez, no seré yo quien salga perdiendo. Regresamos a la ciudad esa misma tarde. Durante el viaje de vuelta,
Teresa intentaba animarme, pero mi mente estaba ocupada elaborando un plan. Ya no me sentía destrozada. Ahora estaba concentrada en lo que debía hacer. ¿Estás segura de que no quieres quedarte en mi casa?, y preguntó Teresa cuando me dejó frente a mi edificio. Estaré bien, le aseguré. Necesito tiempo a solas para organizar mis ideas. En casa, todo parecía extrañamente normal, como si no hubiera descubierto que mi vida entera era una mentira. Miré las fotos de Javier y mías en las estanterías, los recuerdos de viajes, las pequeñas cosas que habíamos acumulado en nuestros 10 años juntos. Todo parecía pertenecer a otra persona ahora. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Mi amiga Claudia había pasado por un divorcio complicado el año anterior y me recomendó al suyo. Conseguí una cita para el día siguiente. Después, revisé nuestras finanzas. Javier siempre se había encargado de manejar el dinero, pero yo tenía acceso a todas las cuentas. Lo que encontré me sorprendió. Había estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades cada mes, lo suficientemente discretas para no llamar la atención, pero que sumaban una cantidad considerable a lo largo del tiempo. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé. Luego, revisé nuestros documentos legales. La casa estaba a nombre de ambos, pero el departamento que habíamos comprado como inversión estaba solo a su nombre, aunque yo había contribuido con la mitad del pago inicial. A la mañana siguiente, me reuní con el abogado, Ricardo Vega, un hombre de mediana edad con expresión amable pero mirada astuta. Entonces, su marido la está engañando y planea pedirle el divorcio después de firmar un contrato importante para su empresa. Resumió después de escuchar mi historia. Exactamente. Y parece que ha estado desviando dinero y ocultando bienes. Ricardo asintió tomando notas. ¿Tiene pruebas de la infidelidad y de las transferencias financieras? Le mostré las capturas de pantalla y le conté sobre mi visita al retiro. También mencioné lo que Alberto había descubierto sobre la cláusula de moralidad en el contrato con Tecnova. Interesante, dijo, ajustándose las gafas. Esto nos da cierta ventaja. Si su marido está ocultando bienes matrimoniales, podemos solicitar una auditoría financiera durante el proceso de divorcio. En cuanto a la infidelidad, aunque no es determinante legalmente, puede influir en la decisión del juez sobre la distribución de bienes. ¿Qué me recomienda hacer ahora?, pregunté. Prepare su posición. Recopile todos los documentos financieros, asegure sus pertenencias personales y, si es posible, abra una cuenta bancaria individual si no la tiene ya. Lo más importante, no confronte a su marido todavía. Dejemos que firme ese contrato. ¿No sería eso permitirle salirse con la suya? Ricardo sonrió levemente. Al contrario, si esperamos a que firme, estará en una posición más vulnerable. La cláusula de moralidad trabajará a nuestro favor. Seguí su consejo. Durante los siguientes días, me dediqué a organizar mi vida. Abrí una cuenta bancaria nueva, transferí mis ahorros personales allí y comencé a buscar un departamento para alquilar. No pensaba quedarme en esa casa después de que Javier regresara. También contacté a varios de sus compañeros de trabajo, con el pretexto de organizar una fiesta sorpresa por la firma del contrato. Mediante conversaciones casuales, obtuve más información sobre el proyecto Tecnova y confirmé lo que Alberto había dicho. La cláusula de moralidad era extremadamente estricta. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. ¿Sofía? ¿Ramírez?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy Laura Méndez. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Laura, la otra mujer con quien Javier había ido al retiro el año anterior. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. Laura parecía nerviosa, mirando constantemente alrededor como si temiera ser vista. Alberto me contactó, explicó. Me contó que eres la esposa de Javier Martínez. Lo soy, sí, respondí, estudiando su rostro. Era atractiva, con un aire frágil que contrastaba con la seguridad de Carmela. Necesito contarte algo, dijo, bajando la voz. Javier y yo tuvimos una relación durante varios meses el año pasado. Me prometió que dejaría a su esposa, que estabas de acuerdo con el divorcio. Cuando descubrí que todo era mentira, intenté terminar, pero él insistió en que iríamos a un retiro para reconectar y planear nuestro futuro. Su historia sonaba dolorosamente familiar. ¿Qué pasó después?, pregunté. En el retiro conocí a Carlos, uno de los instructores. Me contó que Javier había estado allí antes, con otra mujer, una tal Elisa.
Cuando lo confronté, me dijo que era una colega de trabajo, nada más. Pero sentí que mentía. Terminé la relación al regresar a la ciudad. ¿Elisa? Repetí, sintiendo que el agujero era cada vez más profundo. ¿Sabes su apellido? Laura negó con la cabeza. Solo sé que trabajaba en la empresa cliente de Javier en ese momento, Tecnova, la misma empresa con la que ahora iban a firmar el contrato millonario. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Laura suspiró. Porque lo que me hizo Javier no fue justo. Me utilizó, me mintió. Y porque sospecho que le ha hecho lo mismo a muchas mujeres, incluida tú. Antes de despedirnos, Laura me dio su número. Si necesitas cualquier cosa para tu divorcio, como una declaración sobre nuestra relación, llámame. Te ayudaré. Esa noche investigué a Elisa en las redes sociales. Encontré a una Elisa Moreno que trabajaba en Tecnova como directora de proyectos. En una foto corporativa de hace 2 años, pude ver a Javier a su lado en un evento, sonriendo, con esa mirada que conocía tan bien. Mientras conectaba los puntos, recibí un mensaje de Javier. Todo va bien por aquí. Regresaré según lo planeado. Te extraño. Miré el mensaje con incredulidad. La audacia de ese hombre no tenía límites. Estaba con su amante en un retiro romántico, y aún así me enviaba mensajes fingiendo que todo era normal. No respondí. En su lugar, llamé a Ricardo para actualizarlo sobre lo que había descubierto con Laura. Esto es oro, dijo Ricardo. Múltiples aventuras, incluida una con una ejecutiva de la empresa cliente. Si Tecnova descubriera esto antes de firmar el contrato, ¿debería informarles?, pregunté. Todavía no. Primero, hablemos con Laura y veamos si está dispuesta a hacer una declaración formal. Esto podría cambiar completamente la dinámica de su divorcio. Cuando colgué, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez desde que descubrí la traición de Javier, sentía que tenía el control. Ya no era la esposa ingenua esperando en casa. Ahora tenía un plan. Tenía aliados. Y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. El día de la firma del contrato se acercaba, y con él, mi oportunidad de finalmente enfrentar a Javier, con todas sus mentiras. El día antes de que Javier regresara del retiro, recibí una llamada de Ricardo. Tengo buenas noticias. Laura ha firmado una declaración formal sobre su relación con Javier, y logré contactar a Elisa Moreno. ¿Habló contigo?, pregunté sorprendida. No solo eso. Está furiosa con Javier. Aparentemente, él la engañó diciéndole que era su hermana, no su esposa. Cuando descubrió la verdad, terminó la relación, pero él siguió acosándola. Está dispuesta a testificar si es necesario. Esto es increíble, dije, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al confirmar lo que ya sospechaba. Mi matrimonio había sido una completa farsa. Hay más, continuó Ricardo. La firma del contrato con Tecnova es mañana a las 10 de la mañana. Tu marido regresa justo a tiempo para estar presente. ¿Cómo lo sabes? Tengo contactos en Tecnova. De hecho, la actual directora de legales es una vieja amiga. Le mencioné algunas cosas sobre las actividades extracurriculares de tu marido sin entrar en detalles. ¿Qué dijo ella? Está preocupada. El contrato es muy importante para ambas empresas, pero la reputación de Tecnova es primordial. Si hay algo que pudiera generar un escándalo, querrían saberlo antes de firmar. ¿Cuál es el plan entonces?, pregunté. Depende de ti, Sofía. Podemos esperar a que firmen y luego usar toda esta información para lograr un mejor acuerdo de divorcio. O podemos actuar antes. Pensé en todo lo que había descubierto, en cómo Javier había manipulado no solo a mí, sino a múltiples mujeres, usando el mismo retiro como escenario para sus engaños. Quiero terminar con esto ahora, decidí. ¿Qué tengo que hacer? Al día siguiente, me presenté en las oficinas de Tecnova a las 9:30 de la mañana. Ricardo me esperaba en el vestíbulo. Me había vestido profesionalmente, con un traje sastre negro que reservaba para reuniones importantes. ¿Lista?, preguntó cuando me vio. Asentí, sintiéndome sorprendentemente tranquila. Completamente. Subimos al piso 15, donde nos recibió Marta Jiménez, la directora de Asuntos Legales de Tecnova. Era una mujer imponente, con cabello canoso corto y una mirada penetrante. Sofía, gracias por venir, dijo, estrechando mi mano firmemente. Ricardo, me ha contado algo sobre tu situación. Lamento mucho lo que estás pasando. Gracias por recibirnos, especialmente hoy, respondí. El contrato con la agencia de tu marido es importante para nosotros, explicó Marta. Pero Tecnova valora la
Integridad por encima de todo. Si hay algo que debamos saber antes de firmar, este es el momento. Le entregué una carpeta con las pruebas que había recopilado. Capturas de pantalla de las transferencias a cuentas desconocidas, la declaración de Laura, correos comprometedores, entre Javier y Elisa, y mi propia declaración sobre lo que había descubierto en el retiro. También está esto, añadí, sacando mi teléfono y reproduciendo una grabación de una llamada con Carmela que había logrado hacer el día anterior, fingiendo ser una asistente del retiro. En ella, Carmela confirmaba alegremente que ella y Javier planeaban estar juntos después de que él se divorciara de su esposa tonta. Marta revisó todo con expresión cada vez más grave. Esto es muy preocupante, no solo por las implicaciones personales, sino porque pone en duda la integridad profesional del señor Martínez. No hago esto por venganza, aclaré. Lo hago porque creo que todas las partes merecen saber la verdad antes de tomar decisiones importantes. Marta asintió. Aprecio tu honestidad. Permíteme un momento. Salió de la sala de reuniones, dejándome con Ricardo. Lo estás haciendo muy bien, me aseguró. Pase lo que pase ahora, has tomado el control de la situación. 15 minutos después, Marta regresó acompañada por el CEO de Tecnova, Alfonso Durán, un hombre de unos 50 años con aspecto serio. Señora Martínez, dijo Alfonso sentándose frente a mí. Marta me ha puesto al día. Primero, quiero expresar mi solidaridad personal por lo que está atravesando. Segundo, agradezco profundamente que haya decidido compartir esta información con nosotros. ¿Qué pasará con el contrato?, pregunté. Lo pospondremos, respondió Alfonso sin dudar. No podemos asociarnos con alguien que demuestra tan poca integridad tanto en lo personal como en lo profesional. Además, el uso de estos retiros para actividades que podrían comprometer la reputación de nuestra empresa es inaceptable. En ese momento, la asistente de Marta entró apresuradamente. Disculpen la interrupción, pero el equipo de la agencia acaba de llegar para la firma. El señor Martínez está entre ellos. Alfonso miró a Marta y luego a mí. Señora Martínez, ¿le gustaría retirarse antes de que entren? Respiré profundo. No, quiero estar presente. Minutos después, un grupo de personas entró en la sala de conferencias adyacente, visible a través de una pared de cristal. Entre ellos, distinguí inmediatamente a Javier, sonriente y confiado, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Alfonso, Marta, Ricardo y yo entramos en la sala. La sonrisa de Javier se congeló al verme. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó, visiblemente confundido. «Señor Martínez», intervino Alfonso antes de que pudiera responder. «Lamento informarle que hemos decidido posponer indefinidamente la firma del contrato». «¿Qué? ¿Por qué?», exclamó Javier palideciendo. «Todo estaba acordado. Ha surgido información que pone en duda la integridad de su agencia», explicó Marta fríamente. «Específicamente su propia conducta personal y profesional». Javier me miró, comenzando a entender. «¿Qué les has dicho?», preguntó con voz tensa. «La verdad», respondí simplemente. «Sobre Carmela, sobre Laura, sobre Elisa. Sobre cómo usas el mismo retiro espiritual para engañar a diferentes mujeres». Su rostro pasó del asombro a la furia. «¿Me seguiste? ¿Invadiste mi privacidad?». «No más de lo que tú invadiste la confianza de nuestro matrimonio», respondí, con calma. El jefe de Javier, que había estado escuchando con expresión horrorizada, se volvió hacia él. «¿Es esto cierto? ¿Estuviste involucrado con Elisa Moreno cuando negociábamos el contrato inicial?». Javier intentó defenderse, pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. «Esta reunión ha terminado», declaró Alfonso. «Nos pondremos en contacto con su agencia para discutir si hay alguna posibilidad de retomar las negociaciones en el futuro, probablemente con un equipo diferente». El golpe para Javier fue devastador. No solo había perdido el contrato más importante de su carrera, sino que su comportamiento quedaba expuesto ante su jefe y colegas. «Te arrepentirás de esto», me susurró cuando todos comenzaban a salir. Ricardo dio un paso adelante. «Le sugiero que no haga amenazas, señor Martínez. Mi cliente tiene suficiente evidencia de sus actividades para hacer su divorcio muy público y muy costoso para usted». Una semana después, recibí los papeles del divorcio firmados por Javier, aceptando todas mis condiciones. La casa quedaba a mi nombre, debía devolverme el dinero que había desviado y renunciaba a cualquier reclamo.
Sobre el departamento de inversión. Teresa me invitó a cenar para celebrar. Entonces, ¿qué sigue ahora?, preguntó mientras brindábamos. Voy a retomar mi carrera, respondí. Ya tengo entrevistas en 2 empresas la próxima semana, y Alberto me invitó a dar talleres de empoderamiento personal en el Retiro. ¿Volverás a ese lugar?, preguntó sorprendida. Sí, pero esta vez en mis propios términos. Quiero ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Mientras miraba por la ventana del restaurante hacia la ciudad iluminada, sentí una paz que no había experimentado en años. El camino había sido doloroso, pero ahora era libre. Libre de mentiras, libre de manipulaciones, libre para construir una nueva vida basada en la verdad y el respeto propio. La traición de Javier, que inicialmente me había destrozado, se había convertido en el catalizador para mi transformación. Ahora sabía exactamente quién era y lo que merecía. Y no, volvería a conformarme con menos.